Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diarios de Avivamientos. Habrán visto esta semana en algunos canales de youtuber el milagro eucarístico ha sido el tema de una supuesta manifestación del cuerpo de Cristo. Habrán visto como un corazón latiendo. Ese es el milagro tal cual, ¿no? Inédito, el original. Es que se ve, ¿no? Se ve fuerte, se ve cómo está haciendo, ¿eh? Se ve fuerte. Otra vez. Atención. Y bueno, lo que yo quiero mostrar es qué entendían los padres de la Iglesia por milagro eucarístico. ¿Se encuentra algo parecido? Hay milagros eucarísticos, es verdad, lo vamos a ver algunos en esta hora, y vamos a comparar esos milagros eucarísticos que sucedían con los padres de la Iglesia con lo que a partir de la Baja Edad Media, sobre todo cuando algunos dentro de la misma Iglesia Católica Romana, porque estos no fueron los protestantes, fueron dentro de la misma Iglesia Católica Romana, hubo quien se opuso a la transubstanciación, al concepto de la transubstanciación, a esta cuestión metafísica de este cambio de sustancia, aunque permanezcan los accidentes, lo cual posteriormente Lutero luchó para que se llamase simplemente misterio, así como los mismos padres de la Iglesia le llamaban a la Eucaristía misterio, y no transubstanciación, que es producto de la escolástica, que es producto de la influencia de la filosofía aristotélica, de la metafísica aristotélica. Entonces hubo algunos dentro de la Iglesia Católica Romana que se opusieron a esto de la transubstanciación, de la divinización del pan y del vino, porque recordemos que lo único que está permitido adorar dentro de la Iglesia Católica Romana es a la hostia, porque se considera que después de la consagración del sacerdote, ese pan, esa hostia, se convierte, se transforma verdaderamente en el cuerpo de Cristo. Aunque ellos digan que allí está Cristo todo, cuerpo, alma y divinidad. En los hechos, los milagros eucarísticos contradicen esto, porque en realidad cuando uno ve en qué consisten los milagros eucarísticos se da cuenta que consisten en que la hostia se convierte en un pedazo de carne latiendo como si fuese el corazón, no sé qué parte de Cristo, y si se le cae un pedacito de la hostia consagrada es que se le cayó un pedacito ahí del cuerpo de Cristo, no lo pises porque es el cuerpo de Cristo, cuando en realidad te están diciendo que allí está todo Cristo. Entonces, un milagro eucarístico consistiría en ver a todo Cristo y no ver un pedazo de corazón latiendo o un pedazo de carne chorreando sangre. Aunque parezca crudo, pero es la verdad. Yo le preguntaría a un católico romano si él se comería ese corazón latiendo, eso que está allí, se lo llevaría a la boca, así si le fuesen abiertos los ojos y ve ese milagro eucarístico, ¿por qué no se lo come? Así como está latiendo. La verdad que no lo harían. Pero sin embargo para ellos eso es la transubstanciación. Para nosotros, los que creemos que Cristo realmente y verdaderamente está presente, que no es meramente un símbolo, pero está presente, estamos lejos de creer en esta divinización del pan, divinización del vino. Es decir, si se nos abriesen los ojos, veríamos a Cristo todo, al Cristo entero. A Él veríamos, no un pedazo de su carne latiendo, sino a Él veríamos que nos entrega con su propia mano ese pan que es su cuerpo. Pero bueno, lamentablemente parece que algunas personas no han evolucionado y seguimos estando en la Baja Edad Media,
en donde estos milagros eucarísticos o supuestos milagros eucarísticos comenzaron a proliferar desde el momento en que se puso en discusión el tema de la transubstanciación y esta divinización de la hostia, cosa que se opusieron muchos dentro de la Iglesia Católica Romana. Y casualmente fue allí cuando comenzaron a aparecer estos milagros eucarísticos tal cual hoy lo vemos. Pero antes de eso, antes de que la escolástica tomase la palabra, el término que usaban los padres de la Iglesia, misterio, y lo convirtiesen en transubstanciación con toda la complejidad que eso significa, que las personas normales no entiendan qué es la transubstanciación, porque hay que tener el concepto, entender los conceptos metafísicos para entender la transubstanciación. Cuando los padres de la Iglesia, lejos estaban ellos de utilizar estos términos metafísicos aristotélicos para explicarlo, simplemente decían milagro. Ahora, vamos a ver, empezando por Cipriano de Cartago. Viajemos al siglo III, a este gran obispo y mártir de Cartago, del norte de África. Nos narra un milagro eucarístico que pasó en su época. Vamos a leerlo. Esto lo van a encontrar ustedes en su obra del Apsis, sobre los caídos, sobre aquellos que apostataban bajo la persecución de los emperadores en el Imperio Romano. Estamos en el siglo III. Nos va a contar qué sucedió con una niña. Dice que los padres de esta chiquita salieron huyendo por la terrible persecución y dejaron a esta niña a cargo de una nodriza, mientras ellos se escondían para no ser matados porque eran cristianos confesos. Esta nodriza, por miedo a la persecución, va a ofrecer incienso a los dioses, libación al genio del emperador, allí al altar donde se invocaba el genio del emperador divinizado, y se lleva a la niña con ella. Entonces dice que una vez que realizan el sacrificio, como la niña no podía coparticipar de eso, no podía participar de la carne sacrificada a los ídolos y al genio del emperador, entonces mojaron unos mendrugos de pan y se lo dieron a la niña, ofreciéndoles de este sacrificio a los ídolos. Cuando los padres regresan, recogen nuevamente a su hija, sin saber lo que había hecho la nodriza. Entonces un día estaban allí, en la celebración, en el culto, y vamos a ver qué nos narra Cipriano que pasó. Dice: mas cuando terminada la misa empezó el diácono a distribuir la comunión a los presentes, y entre los otros le llegó a su vez a la niña, la pequeñuela, por el instinto de la majestad divina, apartó su cara, cerraba la boca con los labios apretados y rechazaba el cáliz. Persistió, sin embargo, el diácono, aún a la fuerza. Le infundió el sacramento del cáliz. Entonces se siguieron sollozos y vómitos. Hacemos aquí un intervalo para explicar una cosita. ¿Qué han notado ustedes en esto? Pueden notar aquí en el relato del siglo III del gran obispo Cipriano de Cartago que cuando el sacerdote, el ministro, bendecía, consagraba el pan y el vino, no iba él y le ponía en la boca a los fieles que comulgaban el pan, tal cual pretenden los tradicionalistas hoy, decir: no, la hostia no se puede recibir en la mano, tienes que recibirla en la boca de mano del sacerdote. ¿Cómo se hacía en la iglesia primitiva? Una vez que el sacerdote bendecía el pan y el cáliz, se lo daba a los diáconos, como leímos ahí. Los diáconos lo llevaban en su mano, repartían un trozo de pan para cada uno de los fieles que participaban de la Eucaristía y el cáliz del cual bebían todos los fieles de la Eucaristía. Entonces, primero vemos que los diáconos entregaban el pan y el cáliz a cada uno de los fieles. En segundo lugar, vemos que todos participaban del vino, todos participaban del cáliz. No era que el sacerdote tomaba únicamente del cáliz y a las personas les daban la hostia o el pan consagrado solamente, como hacen hoy, sino que la verdadera y auténtica tradición apostólica es que los fieles
participen del pan y de la copa. Y en tercer lugar, lo que vemos es que hasta los niños participaban del pan y del vino. En este caso, está relatando que esta niñita que había sido llevada para consagrar a los ídolos sin que los padres lo supieran, cuando le quiere el diácono dar la Eucaristía, dar del pan y del cáliz, ella se niega. Dice, entonces se pone a llorar y a vomitar. El pan que había comido y el vino lo comienza a vomitar. Dice, la Eucaristía no pudo permanecer en un cuerpo y boca violados. La bebida santificada en la sangre del Señor salió violentamente de las entrañas manchadas. Tan grande es el poder del Señor, tan grande su majestad. A su luz se descubrieron los secretos de las tinieblas. Al sacerdote de Dios, ni aun los ocultos crímenes le engañaron. Un poco más adelante dice, tal sucedió con la niña que no había llegado a edad de revelar el crimen con ella cometido. Aquí vemos primeramente un milagro eucarístico que nos narra Cipriano de Cartago, que esta niñita que había sido llevada al sacrificio de los ídolos conforme mandaba el emperador para no ser ajusticiados, se le dio unos mendrugos mojados allí en la carne que se consagraba a los ídolos y luego tenían que participar de ellas todos los que confesaban el genio del emperador, que invocaban a los ídolos. Cuando le quisieron dar la Eucaristía, participar de la Eucaristía, esta niña la vomita y no quería recibirla de ningún modo, hasta que se confesó, la nodriza confesó lo que habían hecho con esta niña. Esto es un milagro eucarístico. Después nos narra otro, inmediatamente allí, también en este libro de los caídos, los apóstatas o del Apsis. Dice, otra mujer de avanzada edad y adulta de años se deslizó ocultamente entre los asistentes al sacrificio de la misa. No recibió comida sino espada para sí, y como si se hubiera tragado unos mortales venenos, empezó a ahogarse y desfallecer con alma agitada, y sintiendo la angustia no ya de la persecución, sino de su propio delito, cayó al suelo palpitante y estremeciéndose. No quedó por mucho tiempo impune ni oculto el crimen de una fingida conciencia. La que había engañado al hombre sintió a Dios por vengador. ¿Qué pasó con esta mujer que fue a participar de la Eucaristía en la celebración de la misa o culto? Nos narra aquí Cipriano de Cartago, que había participado ella también del sacrificio, obedeciendo la ley del emperador, negando a Cristo, delante del juez, delante de todos los que estaban allí, negaban a Cristo y tenían que ofrecer libaciones, incienso y participar del sacrificio que se ofrecía al ídolo o al genio del emperador. Esta mujer había negado a Cristo, había participado del sacrificio pagano, pero luego, escondida, fue a participar de la Eucaristía como si no hubiese pasado nada. ¿Qué nos narra Cipriano? Que comenzó a ahogarse y cayó muerta. Esto es un milagro eucarístico. Segundo milagro que nos narra Cipriano, y todo en un contexto de juicio. Porque así como Pablo dijo, el que come y bebe para sí, sin distinguir la sangre y el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces esta mujer se manifestó el juicio de Dios y cayó muerta porque, sin haber confesado su pecado, como si nadie se iba a enterar que ella había sacrificado, y negando al Señor, había sacrificado a los dioses. Ahora nos narra de otra mujer, otro suceso, otro señal, otro milagro eucarístico. Dice que otra mujer, al intentar abrir con sus manos sucias un arca suya en que había estado el sacramento del Señor, salió fuego de allí. Ella quedó aterrorizada y no osó tocarlo. Recordemos que estamos hablando dentro de un contexto de apóstatas, de personas que habían negado a Cristo. ¿Qué quiere decir? Aquí hay algo muy interesante que nos narra Cipriano de Cartago. Dice que una mujer en su casa, al intentar abrir con sus manos sucias, o sea, sucias porque había sacrificado a los ídolos, porque había negado a Cristo y había ofrecido la libación y el incienso al genio del emperador,
quiso sacar el pan consagrado de la Eucaristía que guardaba en un arca en su casa, en un arcón en su casa. Aquí hay una cosa muy interesante para que vean cómo era la tradición en la antigüedad. Cuando el sacerdote consagraba el pan y el cáliz, se repartía entre los fieles. Lo repartían los diáconos, no lo daba el sacerdote a cada uno en la boca, por miedo a que se caiga una miguita, porque se diviniza el pan, se diviniza la copa, no sea cosa que caiga una gota al suelo, una miga al suelo, y eso sea una tragedia porque está cayendo allí el cuerpo de Cristo al suelo. No, va más aún allá la cosa. Había personas, estaba permitido, lo permitían, que se llevaban el pan a sus casas para participar en otro momento, comerlo en otro momento, en sus casas. Tal vez un pedacito se lo llevaban, lo comían ahí en fraternidad, pero otro pedazo se lo llevaban a su casa. Lo podían hacer, estaba permitido. Y lo guardaban en un lado, y luego en algún momento lo comían, recordando el sacrificio del Señor. Esta mujer, después de haber ofrecido sacrificio y negado a Cristo, ofrecido sacrificio a los ídolos, bajo la persecución del Imperio Romano, luego va y quiere abrir ese arcón donde tenía guardado el pan consagrado, y dice que salió fuego, y ella quedó aterrorizada, y no se atrevió a tocar. Obviamente, supuestamente por lo que nos da a entender allí, luego va y confiesa, ¿no?, lo que había sucedido, confiesa su pecado. Aquí nos cuenta otro suceso, otro milagro eucarístico. Dice, otro hombre, manchado también, es decir, que había ofrecido sacrificio, que había apostatado, se atrevió a tomar a escondidas la Eucaristía, después de celebrado por el sacerdote el sacrificio. No pudo comer ni tocar el sacramento del Señor, sino que abiertas las manos, vio que llevaba en ellas ceniza. O sea, se le convirtieron las manos, el pan que le habían sido entregado se le convirtió en ceniza. Por el ejemplo de uno solo se mostró que el Señor se aparta cuando se le niega, y nada aprovecha para la salvación al indigno lo que toma. Es decir, de nada le aprovecha para la salvación al indigno que participa de la Santa Cena. Pues la gracia saludable, al huir el sacramento, se muda en ceniza. Es decir, cuando el Señor se aparta, eso es pan solamente, queda ceniza. Estos son milagros eucarísticos que nos narran en el siglo III el gran obispo y mártir Cipriano de Cartago. No veo yo aquí que haya fantasía. Yo veo aquí un testigo serio. Recordemos que Cipriano fue testigo de Cristo no solo porque fue un grandísimo obispo, porque las cartas, las obras, el mismo libro del Apsis son maravillosos. Es uno de mis padres de la iglesia favoritos, sino que él mismo dio testimonio con su vida para no negar a Cristo y fue martirizado. Entonces, allí nos cuenta, nos narra cómo eran los milagros eucarísticos en aquella época. Eran milagros de juicios, eran milagros para mostrar a los creyentes la seriedad de que cuando participaban de la cena del Señor, de la Eucaristía, si la comían o la bebían indignamente, verdaderamente juicio les caía o les sobrevenía de parte del Señor. Esto daba a la Iglesia una seriedad en esta época de gran persecución. Recordemos que hay una gran persecución en esta época. Pero vamos a leer otro milagro eucarístico. Esta vez nos lo va a narrar el grandísimo Juan Crisóstomo Boca de Oro, que está en el libro sobre el sacerdocio, en el libro 6, en el punto 4. Esto está en las obras escogidas de Juan Crisóstomo, de Alfonso Ropero, en la editorial CLIE, en la página 198-199. En el libro sobre el sacerdocio, el gran Juan Crisóstomo. Está hablando de la Eucaristía. Y dice, en esta ocasión asisten los ángeles al ministro. En este tiempo todo el santuario y el lugar que está al contorno del altar se llena de potestades celestiales. Esto puede cada uno persuadírselo fácilmente por las mismas cosas que a la sazón se celebran allí cuando se celebra, ¿no?, la Eucaristía. Y ahí nos narra un testimonio. Dice, oí yo contar en cierta ocasión que un anciano,
hombre de grandes méritos y acostumbrado a tener revelaciones. Esto para los cesacionistas, que a veces veo que nombran a... Los cesacionistas son aquellos que dicen que los dones del Espíritu Santo no están vigentes ni operativos en esta época, que después de la época de los apóstoles cesaron, y a veces mencionan a Juan Crisóstomo, ¿no?, sacando de contexto alguna palabra que por ahí dijo, como si no hubiese más dones en aquella época. No. Él creía en revelaciones. O sea, sí, en visiones, en revelaciones creía Juan Crisóstomo, el gran Juan Crisóstomo, porque él mismo dice que había testimonio en aquella época. Dice, había sido digno de tener la siguiente visión, este hombre que le contó. Esto es, que al tiempo del tremendo sacrificio, así le llamaba Juan Crisóstomo a la Eucaristía, en otro momento vamos a ver el significado que le daban al término sacrificio. Pero dice, al tiempo del tremendo sacrificio, este hombre vio repentinamente, y cuanto es permitido a la naturaleza humana, una multitud de ángeles, vestidos de estolas blancas que cercaban el altar y estaban en pie con el rostro inclinado, como se ven estar los soldados en presencia del rey. Y yo lo creo. Otro me contó también, no como que lo había oído, sino como que había sido hecho digno de ver y oír por sí mismo, que los que están por partir de este mundo, si han participado con conciencia pura de los misterios, es decir, de que ellos utilizaban la palabra, el término misterio para la Eucaristía, misterio, el pan, misterio, el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, esta persona moribunda, cuando está por expirar, y que ha participado de la Eucaristía, son conducidos por los ángeles que los acompañan haciéndoles guardia desde aquí hasta el cielo, por respeto de aquel Señor a quien han recibido. Estos son milagros eucarísticos narrados por los padres de la Iglesia. En este tenor podemos encontrar, sí, milagros eucarísticos. Nunca vamos a encontrar que se le abrieron los ojos y vieron un pedazo de carne allí latiendo, que le sangraba el pan. No. Porque ellos pensaban en la Eucaristía como Cristo todo, Cristo presente, pero todo, no un pedazo de su carne allí latiendo y chorreando sangre, sino que ellos pensaban en Cristo verdaderamente presente allí, real allí, con los ángeles, con la gloria de Dios, porque no era meramente comer el pan, no era meramente beber de la copa, sino participar del cuerpo y la sangre de Cristo, y si se comía indignamente, juicio se estaba comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Entonces, esto era lo que sucedía en épocas de los padres de la Iglesia, hasta que en la Baja Edad Media, cuando dentro de la misma Iglesia Católica Romana se puso en duda, personas que resistían y rechazaban este concepto de transubstanciación, que repito, es un concepto ajeno a los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia le llamaban misterio, es decir, algo que no se puede explicar. Pero la escolástica, en ese afán de explicarlo todo por medio de la filosofía, utilizaron la metafísica aristotélica para tratar de explicar lo que los padres de la Iglesia simplemente llamaban misterio. Cuando hubo personas que empezaron a poner en duda, a rechazar lo que la escolástica decía, entonces allí, curiosamente, aparecen estos milagros eucarísticos, no ya del cariz que vemos en los padres de la Iglesia, sino de la galleta que se convierte en un pedazo de carne que late o que chorrea sangre. 1, 2, 3. Lutero lucha contra este concepto de la transubstanciación, diciendo una realidad, una verdad, que este concepto es ajeno a los padres de la Iglesia, que no utilizaban este lenguaje aristotélico metafísico, y decía Lutero, llamemos, como lo llamaban los padres de la Iglesia, a la Eucaristía misterio. Es un misterio que no podemos ni debemos procurar explicar, simplemente hoc estem corpus meu. Hoc est corpus meu. Esto es mi cuerpo. ¿Cómo se explica? Misterio. Ni transubstanciación ni consubstanciación. A veces escucho que le atribuyen a los luteranos decir consubstanciación. No, los luteranos le llaman misterio.
ni transubstanciación ni consubstanciación. Misterio. ¿Cómo se explica esto? Pues misterio. ¿Por qué quitarle esa belleza que tiene la palabra misterio tal cual lo utilizaban los padres de la Iglesia para la Eucaristía y cambiarla por este lenguaje filosófico, aristotélico, metafísico? Misterio es mucho más bello, más profundo, ¿sí? Y que nos hace pensar en todas estas realidades que nos hablan los padres de la Iglesia, del que come y bebe para sí indignamente, está verdaderamente comiendo, no simbólicamente, sino que literalmente está comiendo y bebiendo para sí juicio, y aquel que lo hace con devoción, pues tiene que estar consciente de que allí, cuando está participando de la Eucaristía, los ángeles mismos están allí ministrando, porque allí está presente el Señor dándonos a comer de su cuerpo y de su sangre. Rechazamos también, obviamente, la divinización del pan y la divinización del vino. Si se cae una miga, si se cae una gota de vino, no pasa nada. De ella deben participar, como hemos visto en los padres de la Iglesia, todos los fieles bautizados, incluso aquellos que son pequeñitos y que ya han recibido el bautismo. A nadie se le debe negar el pan, a nadie se le debe negar la copa. Bueno, amigos, espero que les haya interesado, les sea útil este pequeño viaje por la historia de la Iglesia, que estos dos padres de la Iglesia, grandes padres de la Iglesia, San Cipriano de Cartago y San Juan Crisóstomo, que nos narran estos maravillosos prodigios y milagros que experimentaban en aquella época, que nada tienen que ver con esto que hoy suena más a una especie de fetichismo, además grotesco, de un pedazo de carne palpitando y decir que eso es el cuerpo de Cristo, y luego acusarnos a nosotros los protestantes porque nosotros no tenemos la verdadera Eucaristía, cuando hemos visto que nuestra participación de la Santa Cena o Eucaristía se aproxima o se parece mucho más a la de los padres de la Iglesia. Nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes por la historia. Chao.